Fanta. La Fanta. Bien. Vamos a esperar que lleguen todos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo Bien, ¿Todo todo bien. Bien. Chicos, les doy la bienvenida a Finca Bodega La Abeja, la bodega más antigua de la ciudad de San Rafael, fundada por Rodolphe Isselin, un migrante francés en el año 1883. Yo me llamo Bruno y los voy a acompañar a lo largo del recorrido. Van a ver un poco sobre el proceso productivo del vino, historia de la bodega y de la ciudad, y por último van a terminar probando un jugo de uva. ¿Sí? Oh, bueno. Bien, chicos. Este sector que ven por acá es el sector de máquinas. Estas máquinas las trae Rodolphe Isselin, nuestro fundador, en el año 1885 desde Francia, y a día de hoy las seguimos utilizando para la elaboración de nuestros vinos. No se tiene registro en toda América o en el mundo de maquinaria de aquella época que a día de hoy sigue siendo utilizada. Esas dos primeras máquinas que ven al principio son dos prensas hidráulicas. La que le sigue es una prensa continua. Se utilizan en la parte final del proceso de la elaboración del vino para el prensado de orujo, que ya les voy a decir qué es y para qué nos sirve. Lo que van a ver por acá, donde se recibe la uva cuando está madura. ¿Tienen idea cuándo se cosecha la uva? Por acá lo dijeron febrero, marzo y abril. Esa época de cosecha. Ahí vienen camiones con alrededor de 5.000 a 8.000 kilos de uva, depositan todo acá adentro y lo que hay en el interior es un tornillo sin fin. Eso va a ir girando y arrastrando todos los racimos de uva hasta la siguiente maquinita que yo tengo a mi derecha, que es una despalilladora centrífuga. Básicamente, esta máquina funciona como un lavarropa. Gira a gran velocidad y va a ir separando el palito, el escobajo o esqueleto de lo que sería el grano de la uva. Ese palito de escobajo cae por la parte de delante a través de la cinta y con eso se va a elaborar abono para viñedos. ¿Sí? Como ven, no se desperdicia nada. Lo que cae por abajo de la despalilladora es el mosto, y mosto es piel, semilla y pulpa. Con eso se elabora el vino. Ese mosto es succionado por la bomba y la manguera y es depositado en las piletas de fermentación que vamos a ver más adelante. Y como les dije, esta maquinaria tiene 140 años y lo usamos a día de hoy, pero para la elaboración de vinos jóvenes. Más adelante le voy a dar la diferencia entre un vino joven y uno de reserva. Para los vinos de reserva se utiliza una maquinaria mucho más nueva y más compacta, que en época de cosechas ambas dos están trabajando a la par. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de este sector? ¿No? ¿No? Bien, entonces continuamos por acá. Sí. Qué cochazo. Qué cochazo. Guau, joder, chaval. Buenísimo. Bien. ¿De qué escuela vienen, chicos? Bien. ¿Tienen idea quién es Isselin? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Una empresa de colectivo. Bien. La empresa de colectivo tiene el nombre en honor a Rodolphe Isselin, que ahora les voy a contar un poquito sobre la historia de él y cómo tiene que ver la historia de San Rafael con la historia de la bodega. ¿Sí? Esto es como una novela, tiene un poquito de todo. Todo arranca, chicos, en el año 1882 con la llegada de Rodolphe Isselin, un migrante francés que vino a estas tierras y compró la cantidad de 900 hectáreas de terreno, lo que hoy ocupa toda la ciudad. Este hombre no vino solo, vino con su esposa Matilde y su hija Juanita, y para 1883 fundó la bodega dándole el nombre Finca y Bodega La Juanita en honor a su hija. Para 1884 termina la construcción de su casa, el edificio que tengo atrás mío, que tiene 12 habitaciones en forma de galería y un mirador de 18 metros, aquel que se ve por allá arribita, donde Isselin solía subir a ver cómo iban los frutales, viñedos y árboles de sombra que había puesto. ¿Sí? Un tiempito después, la familia se agranda de 3 a 5 integrantes porque nació William y nació Roberto. Y para 1888, Isselin tiene su primer cosecha. Esto lo que le posibilita es producir y comercializar su vino. Acá se encontró con un problema, que era que acá no había nadie, era un desierto. La población más cercana que había en aquel entonces, lo que hoy en día se conoce como Villa 25 de Mayo.
Antes se llamaba Villa Cabecera y contaba de una pequeña población de autoridades de aquella época. Pero como era tan chica la población, Rodolfo decidió vender su vino directamente en Buenos Aires. Los primeros viajes los hace en caballo y en carreta, y ese vino cuando llegaba a destino era invendible. Llegaba picado, en mal estado, debido a los largos días de viaje y el movimiento de la carreta. Por esta razón es que Iselin decide traer el ferrocarril. Para que esto suceda, primero iba a tener que poblar la ciudad, y esto lo va a hacer invitando a migrantes franceses allegados a él a que vengan a la ciudad de San Rafael, la habiten, trabajen para él en la bodega y él a cambio les iba a ofrecer parcelas de tierra para que las trabajen y desarrollen su vida. Esto lo fue repitiendo y en el año 1900 teníamos una población de entre 10.000 y 15.000 habitantes. Se le da el nombre de colonia francesa por la cantidad de habitantes franceses. Alrededor de este año también, del 1900, Iselin donó terrenos en la parte céntrica de la ciudad, lo que hoy en día conocemos como Plaza San Martín. Ahí Rodolfo Iselin donó terrenos para la construcción de diferentes edificios muy emblemáticos como la catedral, primera escuela, municipalidad, el antiguo correo o la misma plaza. Y esto lo hace para que las autoridades de Villa Cabecera se muden a la ciudad de San Rafael y le den el inicio a la misma, la cual se termina fundando en 1903. Ese mismo año, Rodolfo Iselin logra que el ferrocarril llegue a la ciudad gracias a que trajo ingenieros desde Europa para que le hagan el trazado del mismo. Como ven, hasta acá todo venía muy lindo en la vida de Rodolfo. Sin embargo, un año más tarde, en 1904, él sufre el fallecimiento de su hija Juanita. Juanita muere a causa de fiebre tifoidea, una enfermedad que se transmitía a través del agua en aquel entonces. Muere a la edad de 20 años, realmente muy joven. Esto provocó que Iselin se sintiera tan triste y entrara en una depresión tan grande que le llevó a cambiarle el nombre a la bodega. De Finca Bodega La Juanita a Finca Bodega La Abeja, como la conocemos hoy en día, para no pensar tanto en su hija. ¿Por qué la abeja? Porque todas las máquinas que veíamos al principio, cuando llegan los camiones con la uva, empiezan a llenarse de abejitas que vienen en busca del azúcar natural que se desprende en el proceso. Como esto se repite todos los años, es que el nombre se sigue conservando a modo de tradición. Volviendo un poquito a la historia, para 1910 Iselin vende la bodega y regresa a Francia, su patria natal. Vuelve con su esposa Matilde y con su hijo más chico Roberto. Su hijo William, el del medio, se quedó acá en San Rafael para administrar algunos negocios que iba a dejar su padre, pero ahora sin la bodega. En Francia, Iselin y Matilde se divorcian, su relación era la misma, y Roberto se enlista en el ejército francés para luchar en la Primera Guerra Mundial, con tanta mala suerte que muere en su primer combate. De esta manera Iselin se quedó solo en Francia, pero podemos decir que al hombre la soledad mucho no le gustaba, porque rápidamente se casó con una joven francesa que era 20 años más joven que él. Con esta mujer tuvo 2 hijos mellizos, los cuales nacieron de manera prematura, por lo cual tuvieron algunas complicaciones de salud a lo largo de su vida. Y con esta nueva familia decidió volver a San Rafael en busca de huir de la guerra, y cuando llega acá podríamos decir que no es muy bien recibido por parte de los sanrafaelinos, ya que a esto no les gustaba el hecho de que él se haya divorciado y se haya casado nuevamente. Era una sociedad bastante conservadora en aquel momento, pero a Iselin no le importó, siguió con su vida y con sus negocios, pero al tiempito le llegó un rumor que venía de la mano de sus trabajadores y decía que su segundo matrimonio, su esposa actual, estaba teniendo un romance a escondidas de Rodolfo Iselin. ¿Se pueden imaginar con quién? Por acá tiene el chisme en la sangre, me parece, exactamente. Con el hijo William. Recordemos, tenían más o menos la misma edad, parece que se llevaban un poco mejor. Y ante esta situación, Iselin dice, ¿saben qué? Hasta acá llegué yo. Agarró, vendió todo lo que le quedaba en la ciudad y volvió a Francia, para nunca más volver a pisar ni San Rafael ni la República de la Argentina. En Francia él muere, finalmente a la edad de 74 años, en el año 1930. Y se dice que muere en depresión, pobreza y vendiendo flores a orillas del río Sena. Esto se mantiene así hasta 1992. Ahí nos damos cuenta que él no muere en la pobreza, porque llegaron 2 abogados desde Francia que buscaban herederos de Iselin para darles una gran fortuna que este les había dejado en un fideicomiso francés, en un banco francés. ¿Qué pasó cuando llegaron los abogados acá? Se dan cuenta que herederos ya no había. William lamentablemente había fallecido a causa de sífilis, por lo cual no tuvo hijos, y sus 2 hijos del segundo matrimonio habían fallecido a temprana edad por sus problemas de salud.
toda esa fortuna y ese dinero se las dejó el gobierno francés. Ahí nos durmieron un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A pesar de todo esto, nosotros queremos reivindicar a Iselín como un pionero en la vitivinicultura del sur mendocino y realmente como un visionario. El hombre quería comercializar su vino y crecer como persona y terminó fundando la bella ciudad que vivimos nosotros, ¿sí? Y se preguntan, ¿qué pasó con la bodega? En 1910, cuando él la vende, la compró un hombre llamado Ricardo Schlipper, que era origen alemán, se radicaba en Rosario y decidió venir a invertir al sur mendocino. Si bien compró la bodega, no se dedica tanto a ella, sino más bien a aquel edificio que se ve por allá atrás, que antiguamente era un frigorífico. Ese frigorífico, ¿cómo? Blanco. Ajá, ese edificio, todo eso era un frigorífico. Almacenaba fruta, carne, verduras, elaboraba manteca, barras de hielo. Era tecnología de punta en aquella época y se alimentaba de energía eléctrica por medio de la usina que está en el Paseo Raus. ¿Sí? ¿La han visto la usina? Sí. Bien. Por ese medio se alimentaba de energía eléctrica. En el año 1945 este hombre vendió el frigorífico y la bodega a la familia Ripa y socios. Los socios le fueron abriendo. La familia Ripa hoy en día sigue al mando de la bodega, están en la tercera generación. Del 45 al 2004 venden vino a granel, es decir, en grandes volúmenes, grandes cantidades. Y del 2004 en adelante fraccionan su vino en botella y lo etiquetan bajo la marca de Finque Bodega La Abeja. Es por eso que si bien estamos en la bodega más antigua de la ciudad de San Rafael, tenemos de los vinos más jóvenes del mercado, elaborando vinos de mediana y alta gama. ¿Qué le pareció? ¿Tenían la historia o no? Sí. Bien. Chicos, por eso es que los colectivos se llaman Iselín en honor a Rodolfo, ¿sí? Porque él es el que logra conectar a San Rafael con el resto de la Argentina. ¿Bien? Qué diferente hubiese sido todo si él no hubiese hecho Y esa si él gestión, no hubiese querido ¿dónde vender estaría? vino. Así que por eso somos una tierra bastante apegada al vino y a esa industria. Tal cual. Bien, chicos, ¿qué les parece si continuamos con el proceso del vino? Vale. ¿Bien? Vamos por acá.